Buenas noches. Aquí están. Godofredo Páez. Buenas noches. Quisiera que me confirmen si el audio está saliendo correctamente. ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿Sí? Gracias, Catherine. Gracias. Gracias por confirmar. Y buenas noches a todos y gracias por conectarse. El webinar de hoy tendrá como tema la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. Hola, hola a todos. Voy a buscar el link para poder pasárselos y que ustedes puedan descargar el archivo, la plantilla que vamos a trabajar hoy. ¿De acuerdo? Oh, no responde. A ver un momentito. Acabo de pasar el link para que ustedes puedan descargar la plantilla que vamos a trabajar hoy. Vayan descargándola, por favor. A ver, Brian, tienes que entrar al link que acabo de pasar y ahí hay un botón, un comando para abrir y descargar la plantilla que vamos a trabajar ahora. La idea es que ustedes la tengan en pantalla y me puedan seguir haciendo los cálculos que yo haré en mi máquina.
Bien, voy a poner un instante en mi pantalla el archivo que vamos a trabajar. Tiene varias hojas. El tema es diferencias entre el interés simple y el interés compuesto. Tiene una hoja de conceptos, las fórmulas del interés simple, las fórmulas del interés compuesto, las funciones que trae Excel y que nos pueden ayudar en este régimen, en estos dos regímenes, y un par de ejemplos con unas comparaciones. De eso se trata el webinar de hoy. ¿De acuerdo? Pero me interesa que ustedes descarguen la plantilla para que me puedan seguir, porque vamos a hacer unas tablas. Avísenme cuando estén listos, por favor. Un minuto más para empezar. ¿Estamos? Vamos, que el resto me indique si es que pudo hacer la descarga o lo están haciendo de repente, ¿no? Hola Isabel. Acabo de pasar el link para que puedan descargar el archivo que vamos a trabajar hoy. Ahí está el link. Bien. ¿Estamos? Repito, el tema de hoy es diferencias entre el interés simple y el interés compuesto. ¿Sí? ¿Empezamos? Para los que recién se han conectado, he pasado el link para que ustedes puedan descargar la plantilla, el archivo que vamos a trabajar hoy, y la idea es que me puedan seguir con los cálculos que voy a hacer. Vamos a hacer unas tablas y vamos a ver cuáles son las diferencias entre el interés simple y el interés compuesto. Sería ideal que ustedes también lo hagan, no solamente miren. Bueno, empezaré. ¿Sí? Ok. Comienzo. Vamos primero a la hoja conceptos, ¿de acuerdo? Hacemos clic en conceptos. El interés simple es el régimen de cálculo que suma los intereses al capital. Sumar los intereses al capital se conoce como capitalización de intereses. Y lo hace una sola vez durante el plazo de la operación. Esto da como resultado que los intereses durante la vida de la operación sean constantes, es decir, la misma cantidad, puesto que se calculan siempre sobre un mismo capital. La tasa de interés en este régimen de cálculo se denomina tasa nominal, y esta se puede multiplicar y dividir para encontrar una tasa equivalente en otro periodo de tiempo. Entonces, el interés simple es un régimen cuya principal característica es que tiene una sola capitalización de intereses y se da al final. Por lo tanto, la tasa resultante o la tasa que se utiliza
Es una tasa que se conoce como nominal y de forma implícita supone una sola capitalización en el periodo en el cual esté expresado. Ahora, normalmente la tasa nominal se expresa en términos anuales. ¿Quién fija esa tasa nominal? La entidad financiera. Bien, pasemos ahora a ver qué cosa es el interés compuesto. Es el régimen de cálculo que suma los intereses al capital, capitalización de intereses que acabo de explicar, más de una vez durante el plazo de la operación. Y lo puede hacer 2, lo puede hacer 4, lo puede hacer, etcétera. Como máximo, lo puede hacer todos los días. Voy a seguir leyendo. Esto da como resultado que los intereses durante la vida de la operación sean crecientes, puesto que se calcula sobre un capital que va aumentando producto de la capitalización de intereses. Es decir, el interés del siguiente periodo de tiempo se calcula sobre un capital que incluye los intereses del periodo anterior, a diferencia del simple, donde los intereses no se incluyen sino al final. Esta capitalización es establecida por la institución financiera, como ya indiqué. Bueno, he indicado que la tasa nominal la fija la institución financiera, pero la capitalización también la decide la entidad financiera. Y en el Perú, la máxima frecuencia capitalizatoria es diaria. Es decir, los bancos pueden optar por capitalizar cada mes, cada quincena, cada semana o todos los días. Ahora, lo habitual que yo he observado es que los préstamos que otorgan capitalicen todos los días. Es decir, cada día que pasa, la deuda va aumentando porque los intereses se van sumando al capital y los intereses del siguiente día se calculan sobre un capital que incluye los intereses de los periodos de los días anteriores. Entonces, es como un cálculo de un capital que tiene intereses, es cálculo de intereses sobre intereses, de alguna forma, ¿no? Es cálculo sobre un valor capitalizado que incluye intereses. La tasa de interés en este régimen de cálculo se denomina tasa efectiva, a diferencia del interés simple. Eso quiere decir que la tasa efectiva implícitamente asume que hay más de una capitalización durante el plazo de la operación. Esa es la diferencia con la tasa nominal. Y para encontrar una tasa equivalente en otro periodo de tiempo, se deben utilizar los exponenciales. En el caso de la tasa nominal, si nosotros queremos, por ejemplo, convertir una nominal anual en una nominal mensual, simplemente dividimos entre 12, porque hay 12 periodos mensuales en el año, y obtenemos la tasa nominal mensual. Pero si tenemos la tasa efectiva anual y queremos la tasa efectiva mensual, entonces ya no podemos dividir ni multiplicar. Tenemos que elevar 1 más la tasa efectiva anual elevado a la 1 entre 12, un mes de 12. Y finalmente a todo restarle 1. Es decir, es una fórmula que convierte una tasa efectiva en otra tasa efectiva. Ese procedimiento en el caso del interés simple es más sencillo, es una división o una multiplicación. Bien, vamos a ver las fórmulas que se utilizan en el interés simple. Hagamos clic en la hoja Fórmulas Interés Simple. La fórmula principal es la primera y nos dice que el interés I mayúscula se calcula multiplicando el capital inicial P mayúscula por la tasa de interés J, tasa de interés nominal, por el plazo de la operación N, expresado en número de periodos. ¿Cuál es la condición en esta fórmula? Está acá como una nota. La tasa nominal J y el plazo de la operación N
deben estar expresados siempre en la misma base de tiempo. Ejemplo, si mi plazo está en días, la tasa J debe ser la diaria. Si el plazo está en meses, la tasa J debe ser la mensual. ¿Y qué pasa si no están en la misma base de tiempo? Pues antes hay que homogenizar tasa y plazo para poder ingresar en esa fórmula. Y bueno, eso es muy fácil porque ya hemos dicho que la tasa nominal se puede dividir y multiplicar. De manera que si mi plazo está en días, divido la tasa anual entre 360 y tengo la tasa diaria. Y entonces puedo usar el plazo en días. Es muy fácil. La segunda fórmula me dice que el capital final, S, es igual al capital inicial, P, más los intereses I mayúscula. A partir de estas dos primeras fórmulas, despejando se puede encontrar la fórmula que calcula P, la que calcula J y la que calcula N. Bien, vamos a avanzar a la otra hoja, fórmulas del interés compuesto. Aquí, a diferencia del interés simple, tenemos el uso de los exponenciales para poder reflejar este efecto de suma de intereses y de acumulación de intereses y de cálculo de intereses sobre un capital que viene acumulando intereses. Las fórmulas importantes acá son las tres primeras. En verdad, las que son propias del interés compuesto son las dos primeras, pero la tercera es una fórmula que nos permite convertir una tasa efectiva en otra tasa efectiva. Veamos. La primera nos dice que el interés I mayúscula es igual a P, capital inicial, multiplicado por I minúscula, donde la I minúscula es la tasa efectiva. Ahora, la observación la tenemos acá, a la izquierda. En la primera fórmula, la tasa I minúscula debe ser la equivalente al plazo de la operación. En el resto de fórmulas, la I y la N deben estar expresadas en la misma base de tiempo. ¿A qué me refiero? Si el plazo de la operación es 20 días, esta I minúscula tiene que ser la I minúscula de 20 días. ¿Y cómo consigo la I minúscula de 20 días si, por ejemplo, tengo la I anual? La tercera fórmula, aquella que calcula la I equivalente, nos permite convertir una tasa efectiva en otra tasa efectiva equivalente. Y en esta fórmula, 1 más I elevado a la A sobre B menos 1, la I minúscula es la tasa conocida. La A minúscula es el periodo en días de la tasa que quiero calcular. Y la B minúscula es el periodo en días de la tasa conocida. Bien, la segunda fórmula, la fórmula que calcula S, el capital final, nos dice que es resultado de multiplicar el capital inicial P, capital inicial, por 1 más I elevado a la N. Y acá en la observación lo había leído. En el resto de fórmulas, es decir, a partir de esta, la I y la N tienen que estar en la misma base de tiempo. Ejemplo, si el plazo de la operación es 20 días, N será 20. Entonces la I minúscula será la tasa efectiva diaria. O puedo encontrar una equivalencia, que la I sea la tasa efectiva de los 20 días. Entonces N será 1. Es una equivalencia. A partir de las dos primeras fórmulas, despejando, puedo encontrar las fórmulas que me pueden calcular la tasa, I minúscula, el capital inicial, P mayúscula, o el plazo de la operación, N. Bien, eso es lo que tenemos a nivel fórmulas. Voy a ir un instante al chat para asegurarme que todo esté saliendo bien. ¿Se pausa o solo se me pasa a mí? Oh, Steven Anthony. ¿Alguien le podría indicar a Steven Anthony si les está sucediendo lo mismo a ustedes? Steven indica que... Ah, bueno, a Rubén no. Bueno, Steven, puede ser
un tema de Internet, ¿verdad? Ya ustedes saben que si tenemos una Internet que no es muy veloz, entonces va a haber esos problemas. Necesitamos una Internet o no estar compartiendo la Internet, ¿no? A veces cuando la Internet se comparte entre varios y otros están descargando algo, entonces se vuelve más lenta. Eso también puede suceder. Asegúrense que en sus conexiones, pues ustedes sean los únicos usuarios por este momento del webinar, ¿no? Para que tengan libre toda la velocidad de la Internet. Ok, bueno, seguiré. ¿O alguien quería hacer algún comentario? No, ya. En lo que respecta a las funciones de Excel, tenemos lo siguiente. Excel tiene funciones financieras, pero directamente ninguna calcula el interés simple como nosotros podríamos entenderlo en un depósito o en un préstamo. La función que tiene Excel para calcular el interés, que es una sola, es la función intacumb. Y esa función intacumb, hay otra más también, pero en este caso estoy jalando solamente intacumb, hay otra que es intacum puro. Esta función intacumb, que significa interés acumulado al vencimiento, vamos a echarle un vistazo a dónde está. Entramos al menú financiera, y seleccionamos intacumb. Esta función, fíjense lo que hace. Dice, devuelve el interés devengado para un valor bursátil que paga intereses al vencimiento. Es decir, calcula los intereses de un bono, de un valor bursátil. Pero podemos nosotros aprovecharla porque esta función trabaja con una tasa, no lo dice, pero trabaja con una tasa nominal, como se trabaja en Estados Unidos, con la tasa nominal. Recuerden que las funciones financieras de Excel básicamente están orientadas al mercado estadounidense y europeo. Y ella se trabaja con la tasa nominal. Entonces, aquí en el argumento tasa solamente dice es la tasa del cupón anual del valor bursátil, ¿verdad? La tasa de interés, ¿no? Entonces, como es la nominal, podemos utilizar esta función para el régimen simple. Evidentemente, necesitamos fechas. La fecha de inicio de operación, la fecha de término de la operación. El valor par se refiere, o en este caso, aplicado a un ejemplo que nosotros vamos a hacer, al capital inicial. Y la base es cómo cuenta Excel la cantidad de días que hay entre la fecha que le estamos dando inicial y la fecha final. Ya sabemos que en Perú se cuenta el número exacto de días según el calendario, teniendo en cuenta que enero tiene 31 días, febrero 28, marzo 31, abril 30, etc. Mientras que en Estados Unidos, para ellos, en la mayoría de operaciones, los meses tienen 30 días. Entonces, ¿cómo le decimos que queremos que cuente el número exacto de días que hay entre fecha y fecha según el calendario? Con el dígito 2 en base, escribiríamos el 2. Bien. La otra función que nos puede servir para el interés simple es la función tasa int. Esta calcula la tasa de interés. Abro el menú, selecciono tasa int. Echemos un vistazo rápido. Necesitamos fechas también. Y aquí pondríamos la fecha de inicio en liquidación, la fecha de término en vencimiento. En inversión colocaríamos el capital inicial, nuestro depósito o nuestro préstamo. En amortización, el capital final, el monto pagado o el monto acumulado, capital más intereses a la hora que retiremos el depósito. Y en el argumento base, el dígito 2. Bien, más creo que no hay. Son dos funciones que son para valores bursátiles que las podemos adecuar al régimen simple. Pasemos al compuesto a ver qué hay. Para el régimen compuesto directamente, basándonos en las fórmulas que he explicado, pues no hay funciones directas.
estas funciones que estoy presentando son funciones para proyectos e inversiones. Lo que pasa es que estas funciones trabajan sobre la lógica de la tasa efectiva, entonces las podemos usar para el interés compuesto. ¿Cuáles son? La función valor futuro calcula el capital final, es decir, algo así como esta fórmula del S, ¿verdad? Esta fórmula del S. P por 1 más I elevado a la N. Entonces, con esa función podríamos estar resolviendo lo que haría P por 1 más I elevado a la N. La función BA calcula el capital inicial o valor actual, y entonces esa función nos podría ir sirviendo para esta de acá. P es igual a S que divide a 1 más I elevado a la N. Entonces, podría estar supliendo esa fórmula. P duración calcula el plazo en operaciones, pero de un solo pago, porque para operaciones de 2 o más pagos tenemos NPER. P duración podría estar, pues, reemplazando a esta fórmula, la del N, logaritmo de S entre P entre logaritmo de 1 más I. P duración calcula el plazo. Recuerden que en todas estas, el concepto de tasa efectiva está presente. Luego, para la tasa de interés, hay 4 funciones. RRI calcula la tasa de interés en operaciones de un solo pago. Acá yo he puesto básicamente fórmulas de operaciones de un solo pago. Entonces estaría haciendo esto de aquí. La tasa de interés es igual al valor final dividido entre el valor inicial elevado a la 1 entre n menos 1. Entonces nos ayuda a calcular la tasa de interés. Si las operaciones son de series de pagos, entonces la función es tasa. Si esas series de pagos son periódicas no uniformes, entonces la función es TIR. Y si esas series son no periódicas, entonces la función es TIR no PER. Por último, tenemos la función BF-plan. Y BF-plan calcula el valor final en un escenario de tasas variables. Ok, eso es lo que comprende funciones financieras de Excel y cómo nos pueden ayudar. Nos ayudan de manera indirecta, porque acá en el interés compuesto ninguna calcula el interés. Así que tendríamos que calcular primero el valor final y por diferencia con el valor actual los intereses. ¿De acuerdo? Ok, vamos al ejemplo 1. ¿De acuerdo? Clic en la hoja del ejemplo 1. Vamos a desarrollar una liquidación de intereses, primero con el régimen simple, luego lo haremos con el régimen compuesto y finalmente compararemos los dos y encontraremos lo que es el motivo de este webinar, las diferencias. Dice, se efectúa un depósito por 60.000 soles a un plazo de 120 días. Si la tasa de interés nominal que se pagará es 5% anual, determinar los intereses y el capital final al vencimiento del plazo establecido. Como me dan una tasa de interés nominal, inmediatamente yo sé que los intereses se van a sumar al final del plazo de la operación, porque no me habla que haya ninguna capitalización de por medio. Si no me dice que hay frecuencia de capitalización, entonces debo asumir que hay una sola capitalización y será al final. Vamos a empezar colocando los datos. Lo primero que tenemos es el capital inicial. Este es nuestro valor P o BA. Excel le llama BA, valor actual. Bien. Luego tenemos, por cierto, 60.000. Luego tenemos el plazo. El plazo es nuestro valor N o NPER, como le llama Excel. N en las fórmulas, NPER en las funciones de Excel. Son 120 días. Ojo que el plazo está en días. Después tengo la tasa nominal. La tasa nominal
que por cierto en fórmulas es J minúscula y en las funciones de Excel le llama a secas tasa. En esta función intercumb le llama tasa nomás. Bien, y acá nos dice que la tasa nominal es 5% anual. Listo. Con esta información voy a resaltarla con color para precisarla. Listo. Ahora, vamos entonces a preparar una tabla. En esta tabla voy a poner aquí una columna para el día, una columna para el capital inicial, espero me puedan seguir por favor, una columna para el interés y una columna para el capital final. Voy a hacer un cuadro que tiene estas columnas, 4 columnas. Día, capital inicial, interés, capital final. Vamos a resaltarlo. Ok. Ahora voy a numerar los 120 días. Empezando del día 1. Numero hacia abajo 120 periodos diarios. Una vez que he numerado, ahora voy a hacer mi liquidación. Empiezo con el primer día. El capital inicial es igual a los 60.000 soles. Ahora calcularé el interés del primer día. Para hacerlo, voy a usar la fórmula que tengo acá, P por J por N. También podría usar la función intercumb, pero para ello necesito fechas. Y bueno, por ahora me sale más rápido hacer la fórmula. Voy a ponerla ahí para que esté a la vista. P por J por N. Esa es la fórmula que voy a usar. Es muy sencilla. Por ahora la prefiero a la función. Recordemos que en esa fórmula la J y la N tienen que estar en la misma base de tiempo. Y yo tengo mi J anual y el N es un día. Entonces voy a tener que convertir esa J anual a una diaria. ¿Cómo? Dividiendo, porque es una tasa J, es una tasa nominal. Lo hacemos. P, el capital inicial, por J, la tasa de interés anual, dividida entre 360 para convertirla a una tasa diaria, por N, el número de periodos diarios que voy a calcular, 1, voy a calcular el interés de un día, 1. 8 soles con 33. Esos 8 soles con 33 no los puedo sumar todavía al capital final, lo haré al término de la operación. Entonces mi capital final de ese día es igual al capital inicial de ese día. Sigue siendo 60.000. Bajo para el segundo día. El capital inicial para el segundo día jala el capital final del día anterior, que es 60.000, no ha cambiado. Para calcular los intereses del segundo día, utilizaré la misma fórmula, P por J por N, donde P es el capital inicial, que sigue siendo 60.000, por J, la tasa de 5% anual, es la misma, dividida entre 360 para convertirla a una tasa diaria, y multiplicado por el número de periodos diarios que voy a calcular, 1, el interés del segundo día.
y me doy cuenta que el interés es el mismo, porque he aplicado la tasa sobre el mismo capital inicial. Sumo esos intereses al capital inicial a 1, entonces el capital final es igual al capital inicial. Y este procedimiento lo repetiré el resto de días. Entonces, voy a hacer un ajuste en el cálculo del interés para poder copiar esas 3 fórmulas hasta el día 120. Edito F2, la fórmula del interés, y a la celda D9, donde tengo la tasa, la voy a fijar con F4. Voy a poner absoluta a fin de poder copiar esas fórmulas hacia abajo y que haga el cálculo siempre con la tasa del 5%. Ahora, marco el rango de las 3 fórmulas del periodo 2 y arrastro esas fórmulas al periodo 120. Ya está. Una vez que he copiado hasta el periodo 120, voy a totalizar los intereses. Puedo hacer acá una sumatoria de la columna intereses, y los intereses son 1000 soles. Ahora sí voy a capitalizar en el último periodo, en el día 120, voy a editar, voy a sumar los intereses totales de 1000 soles, porque ya acabó el plazo de la operación. ¿Listo? Voy a ponerle un poco de color a esto. Entonces, vamos a resumir. En el interés simple, los intereses son constantes. Ahí lo vemos. Los intereses se calculan siempre sobre el mismo capital. Ahí lo vemos. Al final del plazo de la operación, los intereses se capitalizan. Los hemos totalizado y en el último día los hemos sumado al capital. Entonces, los intereses en esta operación son 1000 soles y el capital final es 61.000 soles. Bien. Brevemente voy al chat. Por 360 días ¿es por qué? A ver. Voy a hacer una observación. De repente te refieres a eso, Brian. Las tasas de interés en el Perú se expresan en términos anuales y tienen como base un año de 360 días. Esa es la regla acá en Perú, que se asume como de uso para todas las instituciones financieras. Entonces, cuando en el Perú digas tasa anual, los bancos la van a precisar, con letras ahí un poco más pequeñas en sus respectivos encartes y en la publicidad que hacen, lo indican. Tasa para un año de 360 días, ¿no? Por esa razón es que la tasa anual la he dividido entre 360 para convertirla en una diaria. ¿Alguna otra pregunta? Entonces voy a seguir. Ahora voy a poner aquí al costadito la evolución del capital. Lo vamos a ver de forma gráfica. Voy a colocar acá el día y acá el capital. Voy a hacer un gráfico de la evolución del capital. Pongo desde el día 1 hasta el día 120, número, simplemente. Y aquí voy a poner cómo evoluciona el capital.
El capital del primer día, al final del primer día, pues es 60.000 más el interés. Yo sé que no lo tengo disponible, pero ese sería el crecimiento que está teniendo internamente. Al final del día 2 es lo que tenía el día 1 más el interés del día 2. Esa fórmula la voy a copiar hasta el día 120. Ahí están los 61.000 que tendría al final. ¿De acuerdo? Bien. He preparado esta tablita, que no es una liquidación, sino simplemente es la evolución del capital. La he preparado para poder hacer un gráfico que muestre esta tendencia que tienen los intereses. Una vez que tengo esta tablita, voy a marcar el rango tanto del día del capital y me voy a insertar gráfico recomendado y el segundo puede ser. Le doy a aceptar. Ok. Vamos a mover este gráfico mejor hacia arriba. Lo voy a mover hacia arriba donde están mis datos para... Simplemente lo acomodo acá. Y ya está. Entonces, voy a ajustar la escala para que parta de 59.500, a ver, para que esté, ahí está partiendo, 59.900, entonces, ya. Le voy a quitar los decimales, no me interesan los decimales. Le voy a poner en número, ¿dónde lo tengo acá? Valores, personalizado, 0 decimales, ya está. Ok, entonces, ¿qué es lo que me interesa acá precisar? Vamos a cambiarle el título. El título, evolución del capital. Evidentemente en un régimen simple, ¿cierto? Entonces, en un régimen simple, vemos que los intereses o el capital es una línea, crece linealmente, porque siempre crece en la misma cantidad. Eso es como una gradiente aritmética, ¿verdad? Nuestro capital está creciendo siempre en la misma cantidad, entonces, evidentemente el resultado será una línea. Vamos a ponerle color rojo al borde y lo vamos a echar un poquito. Ahí está. Bien. Entonces, como verán, es una línea recta. Conclusión. El régimen simple es el régimen que capitaliza los intereses una sola vez al final. Durante el plazo de la operación, los intereses son constantes. Acá lo vemos. Y eso hace que el crecimiento del capital sea una línea recta. La tasa de interés que se usa en este régimen se denomina tasa nominal e implícitamente asume una sola capitalización, la tasa nominal. Bien, vamos ahora a saltar a ver cómo hacer el cálculo en el régimen compuesto. Voy a hacer clic en ejemplo 2, en la hoja de ejemplo 2, y ahora voy a desarrollar el mismo ejemplo, pero con un agregado.
considerando capitalización mensual y capitalización diaria. Dos diferentes tipos de capitalización para a su vez ver cuáles son las diferencias entre ambos. Voy a hacer lo mismo. Voy a empezar colocando acá los datos. Tengo el capital inicial, es nuestro P o VA, ya ustedes saben, 60.000. Tengo el plazo de la operación, los 120 días. Y tengo la tasa nominal, que es 5% anual. Voy a hacer lo mismo, le voy a poner un poco de color, ya cuestiones cosméticas. Bien, y ahora voy a trabajar la liquidación, pero suponiendo capitalización, primero mensual y después diaria. Capitalización mensual. Entonces, hacemos lo mismo. Ponemos el día, ponemos el capital inicial, colocamos una columna para los intereses y otra columna para el capital final. Esas son las columnas que voy a trabajar, al igual que lo hice con el interés simple. Ahora voy a numerar los 120 días. Numero desde el día 1 hasta el día 120. Ahora empiezo con mi cálculo. El capital inicial es igual a los 60.000. Ahora debo calcular los intereses. Y en este caso, la tasa de interés que tengo es una nominal, pero voy a calcular intereses compuestos. Si uso la fórmula del interés compuesto, sería P por I, donde I es la tasa efectiva que corresponde al plazo de la operación. En este caso debe ser la I diaria. ¿Cómo transformo una tasa nominal anual en una tasa efectiva? Pues, si yo divido la tasa nominal anual entre 360, entonces voy a tener una tasa diaria. Esa tasa diaria, si capitaliza diariamente, es nominal y efectiva al mismo tiempo. Podría, entonces, usar la fórmula P por I. El otro camino es, como es una tasa nominal, la fórmula P por J por N. En este caso, P será el saldo y J será la tasa anual dividida entre 360 para pasar la diaria y multiplicada por N, y N será 1. Así quedaría lo mismo, porque la anterior era P por I, donde I iba a ser la tasa diaria, y la tasa diaria la calculé dividiendo la nominal anual entre 360. Así que esa diaria es nominal y efectiva al mismo tiempo. Vamos a dejarla con esta fórmula. La diferencia acá es que vamos a capitalizar mensualmente. ¿Cómo lo hacemos? El capital final para el primer día es igual al capital inicial, porque todavía no ha pasado un mes. Vamos a capitalizar, pero al día 30. Para el día 2, el capital inicial es igual al capital final del periodo anterior. Y ahora vamos a calcular los intereses del día 2. P por J por N puede ser. P sigue siendo 60.000. Por J
sigue siendo 5%, pero esta vez la voy a fijar con F4 para poder copiar la fórmula. La divido entre 360 para pasar la diaria y la multiplico por 1. ¿Es la misma cantidad? Sí, porque aún no he llegado al día 30 en el que debo capitalizar los intereses. Por lo tanto, el capital final es igual al capital inicial. Bien, voy a copiar esas tres fórmulas ahora hasta el día 30. Ya está. ¿Qué voy a hacer al día 30? Voy a editar el capital final y voy a hacer la suma, le voy a agregar la suma de los intereses desde el día 1 hasta el día 30. Es decir, sumo todos los intereses desde el día 1 hasta el día 30 y los agrego al capital. Capitalizo, porque ya pasó un mes. Ya está. Ahora, esa cantidad será el capital inicial para el siguiente día. Y el siguiente día calcularemos los intereses del mismo modo, solo que sobre el valor capitalizado. P por la tasa de interés, 5%, F4, dividido entre 360 para pasar la diaria y multiplicado por 1. La misma fórmula. Ahora, ¿por qué el interés es mayor? 8.37 contra 8.33. Porque estamos calculando los intereses sobre ahora un monto que incluye los intereses de todo el mes anterior. El capital final sigue siendo igual al capital inicial, porque ahora tienen que pasar otros 30 días para poder capitalizar los intereses. Y para el día 32, el capital inicial es igual al capital final del periodo anterior. Ahora, me puedo copiar estas tres fórmulas del día 32 hasta el día 60, que se cumple el otro mes. Ya está. Y en el día 60 sumo a ese capital los intereses desde el día 31 hasta el día 60. Los intereses desde el día 31 hasta el día 60. Ya está, porque ya pasó otro mes, van 2 meses. Y así tengo que ir haciendo cada mes. Bien, para no tener que repetir esto 2 meses más, voy a copiarme las fórmulas que hice desde el día 31 hasta el día 60, marco ese rango, ya está. Y luego desde esa esquinita, jalo, copiando, hasta el día 120 y suelto. Ya está. Ya me hizo la misma mecánica por los meses siguientes. Voy a totalizar. Totalizo los intereses. Ya está. Ahí tenemos los 1006.27 y el monto acumulado o capitalizado al día 120. Voy a ponerle un poquito de color acá. Ya está. Bien, entonces, si comparamos por ahora, aún no he terminado, pero si comparamos contra lo que hicimos en el interés simple, ejemplo 1, acá los intereses que calculamos totalizaron 1000 soles. Aquí, por la capitalización mensual, son 1006,27. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero suponiendo que la capitalización es diaria.
¿Mm? Así que me voy a copiar este encabezado que he hecho aquí. Me lo voy a copiar al lado derecho. Voy a numerar. Me puedo copiar todo lo que dice acá de números, incluido el total. Me lo puedo copiar acá al costado. Ya está. Y ahora voy a proceder a hacer mi liquidación, pero capitalizando diariamente. Empiezo. El capital inicial, los 60.000 soles. Los intereses los calculo del mismo modo. P por J por N puede ser. P por J, la tasa nominal, la voy a fijar con F4. La divido entre 360 para pasar la diaria y la multiplico por 1. Pero esta vez, como la capitalización es diaria, voy a sumar esos intereses al capital inicial para poder calcular el capital final. Ahora, para el segundo día, el capital inicial jala el capital final del periodo anterior. Y los intereses se calcularán sobre ese valor capitalizado. P por J, la tasa anual, F4, dividida entre 360 para pasar la diaria y multiplicada por 1. El capital final es igual al capital inicial más los intereses. Bien, ahora me voy a copiar estas tres formas del día 2 hasta el día 120. Hasta el día 120 nomás. Ya está. Y vamos a ver cuánto nos dio. Vamos a totalizar. Vamos a totalizar la columna de intereses. Y vemos que los intereses ahora suman 1008.31. Eso quiere decir que entonces la regla es: a mayor frecuencia de capitalización, mayor cantidad de intereses. Y aquí lo estamos demostrando. Si la capitalización es mensual, los intereses serán 1006,27. Y si es más frecuente, es decir, diaria, la máxima, los intereses serán 1008.31. Entonces, en un régimen compuesto se calculan mayor cantidad de intereses que en un régimen simple. Y la lógica es: a mayor frecuencia de capitalización, mayor cantidad de intereses. Bien, vamos a la última hoja para hacer el cuadro final comparativo. Vamos a hacer aquí un cuadro de los dos regímenes y los vamos a comparar. ¿De acuerdo? Vamos a poner acá el día. Primero vamos a marcar así. Vamos a darle hasta acá. Vamos a darle un color. A ver, este verde oscuro. ¿Verdad? Aquí vamos a poner el día. Aquí vamos a poner el interés simple. Aquí vamos a poner el interés compuesto. Aquí la capitalización mensual que calculamos. Y aquí la capitalización diaria. Ok. Voy a numerar desde el día 1 hasta el día 120. Ya está. Y ahora voy a jalar
Lo que trabajé en el ejemplo 1 y el ejemplo 2, voy a jalarme de la hoja ejemplo 1 la evolución del capital, esta de acá, y la voy a copiar hacia abajo. Ya está. Ahora me voy a jalar la evolución del capital del ejemplo 2, y la evolución del capital sería, en este ejemplo, este capital más el interés de ese día. Y para el siguiente, el capital anterior más el interés del día 2. Y esa segunda fórmula me la copio hasta el día 120. Igual haré para la capitalización diaria. Atención, me voy al ejemplo 2 y acá tengo ya la evolución del capital diariamente porque la capitalización es diaria, así que solo jalo la columna del capital final. Aquí tuve que jalar la columna del capital final más el interés del primer día en la primera fórmula, y para las siguientes ir agregándole el interés de cada día. Pero acá no, porque como la capitalización es diaria, me jalo de frente la última columna y la copio hacia el final. Una vez que he hecho eso, ahora sí, voy a darle el rango completo y voy a insertar el gráfico para ya finalmente ver cómo queda esto. Y puede ser el primero. Ya está. Voy a llevar el gráfico hacia arriba. ¿De acuerdo? Lo voy a llevar hacia arriba para acomodarlo ahí junto con el encabezado. Y vamos a comparar las tres curvas. Eso es lo que me interesa, comparar las tres curvas, y finalmente ahí estaremos pues entendiendo las diferencias que hay en los cálculos que hemos hecho. Ya. Bien, voy a cambiarle aquí. Voy a cambiarle aquí a la serie 1, le voy a llamar simple. Ya está. A la serie 2 le voy a llamar capit mensual. Ya está. Y a la serie 3 le voy a llamar capit diaria. Ya está. Listo. A ver. Vamos a ponerle las esquinas redondeadas. Un color, a ver, este moradito. Ya está. Y vamos a ponerle de título comparación de la evolución del capital. Ya está. A ver, voy a agrandar un poquito el gráfico. A ver ahí, un poco más grande. Ahorita las líneas están prácticamente pegadas, ¿no? Voy a quitarle los decimales. Voy a quitarle los decimales. Voy a cambiarle la escala para que parta de 59.800. Y ya está. Bien.
Veamos, aquí no se notan las curvas. Y la pregunta es, ¿por qué no se notan las curvas? Están ahí prácticamente todas pegadas, a pesar de que simple es celeste, mensual es naranja y gris es capitalización diaria, pero todo está mezclado. No se nota la capitalización porque la tasa es muy pequeña. Miren lo que voy a hacer. Esta tasa la voy a subir un poco, 40%. Y en el ejemplo 2 voy a jalar la tasa que estoy poniendo también de 40%. Ya está. Entonces me voy a mi comparación. Ahora sí se despegan un poco las líneas. La línea celeste tiene su comportamiento que es una línea recta, pero las otras dos ahora comienzan a tener cierta curva, donde destaca la capitalización diaria porque está un poquito por encima de la naranja que es la capitalización mensual. Voy a subir un poco más la tasa. Una tasa más alta, a ver, el doble, 80. Ahora sí se nota. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que la capitalización tiene un real efecto o un efecto significativo cuando la tasa es alta. Pero si la tasa es baja, pues prácticamente es una sola línea. Voy a seguir subiendo un poco más la tasa. Por ejemplo, 120%. Y entonces ahí sí hay una notoria diferencia entre el interés simple, el interés compuesto y la capitalización. De hecho, si bajamos acá hasta lo último, vemos que el capital final en el interés simple sería 84.000. Si capitalizamos mensualmente sería 87.846. Y si capitalizamos diariamente sería 89.450 prácticamente. Entonces, ahí sí hay bastante diferencia. Si nosotros sacamos la diferencia, ahí hay 3.800, y si sacamos la diferencia acá, ahí hay 5.449. Pero si las tasas de interés son pequeñas, como en este país, 1%, entonces la línea, vamos a cambiarla aquí 1%, y acá también 1%, ya está. La línea se pega y parece que fuera una sola. ¿Ah? Y ahí están las tres. ¿Cuál es la diferencia? 25 centavos y 33 centavos en 120 días con las tasas de interés bajas. Entonces prácticamente no hay diferencia. Pues, ¿no? A eso íbamos. Entonces, para que la capitalización tenga un efecto pues importante, pues esta tasa tendría que ser pues 60%. Y entonces ahí sí pues, ahí se separan las líneas. Bien amigos, con eso doy por concluido la exposición de hoy, el webinar. Espero que hayamos encontrado las diferencias que hay, los efectos que se dan, cuándo es que se da una real diferencia, cuál es la diferencia entre capitalizar mensual, capitalizar diariamente o capitalizar una sola vez, cómo es el comportamiento de los intereses y bueno, ya sabemos que en el caso de los préstamos en este país se capitaliza diariamente, ¿no? Voy a por última vez para que me indiquen si es que hay alguna pregunta. El capital del interés simple representa una función lineal. Bueno, la verdad que yo no hablo en términos estadísticos cuando hablo de cálculo del interés, sino en términos financieros. Pero si queremos hablar en términos estadísticos, mezclándolos con financieros, te tendría que decir, Rubén,
que el interés simple refleja el comportamiento de un capital que crece aritméticamente, mientras que el interés compuesto refleja una evolución del capital que crece geométricamente. Así lo definiría yo. En el primer caso es lineal, como tú bien dices, y en el segundo caso es exponencial. Ahí estamos aplicando los términos financieros. Como yo normalmente uso gradiente aritmética, gradiente geométrica o comportamiento aritmético y comportamiento geométrico o exponencial, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Si no, ustedes al final, aquí, tienen un set de preguntas para que ustedes las respondan en función a la explicación que hemos hecho. La primera pregunta es, ¿cómo es el comportamiento de los intereses en el régimen simple? Casi como que lo he dicho hace un instante. ¿Cómo es el comportamiento de los intereses en el régimen compuesto? Eso es lo que hay que saber. ¿Cuál es la diferencia entre la tasa nominal y la tasa efectiva? ¿Quién fija la capitalización de intereses? Y lo último que he explicado con el gráfico, ¿en qué casos la frecuencia de capitalización es relevante? Bien, ahí tienen entonces 5 preguntas para que ustedes evalúen si es que han comprendido pues el webinar de hoy. Bien amigos, nos hemos pasado algunos minutos, me tengo que despedir. Espero que les haya servido y si no hay preguntas, nos vemos entonces en el siguiente webinar. Brian, la verdad que no me dijeron, no me dijeron en Camex. En Camex me pidieron que les envíe a ustedes un cuestionario de 5 preguntas. Y yo no sé si aquellos que están inscritos van a ser evaluados. Sospecho que sí. A mí no me las enviarían en todo caso. Seguramente ya se pondrán en contacto con ustedes y le indicarán que tienen que responder ese cuestionario para que entonces sirva de feedback para ver hasta qué punto comprendieron pues el webinar de hoy, ¿no? A mí no me lo tienen que enviar a mí. Pero tienen que responderlas, pues tienen que estar preparados, ¿no? Bien, amigos, me despido, un abrazo a todos y que descansen. Bye, bye. Gracias, Aldair. Gracias a todos nuevamente. Me despido.